Las válvulas neumáticas son los dos dispositivos que dirigen y regulan el aire comprimido, gobernando la salida y la entrada del cierre o habilitación de la dirección, la presión y caudal del aire comprimido. Tipos de válvulas neumáticas. Según sus propiedades y la función que realiza dentro del sistema, las válvulas neumáticas se clasifican como válvulas de control de dirección, válvulas de control de caudal, válvulas de control de presión, y las válvulas de control de caudal y las de presión se denominan como válvulas auxiliares. Definición de las válvulas de dirección. Las válvulas de dirección son aquellas que en un circuito neumático distribuyen o guían el aire comprimido hacia los elementos de trabajo. Por esta razón también se les conoce como válvulas distribuidoras. Constituyen los órganos de mando de un circuito, es decir, aquellos circuitos gobiernan el movimiento de los órganos motores del mismo, ya sea cilindros, actuadores, etcétera, entre otros. También son utilizados en sus tamaños más pequeños como emisores o captadores de señales como el mando de las válvulas principales del sistema. ¿Cómo elegir una válvula neumática? Para seleccionar una válvula neumática hay que considerar los siguientes aspectos: número de vías de forma, llamaremos algún número, orificios controlados de la válvula, exceptuados en el pilotaje. Podemos así tener 2, 3, 4, 5 o hasta más vías. No es posible tener menos de 2 vías. Las posiciones. En el número de las posiciones estableceremos el elemento de distribución. Puede tenerse válvulas de 2, 3, 4 o más. No es posible tener un número de menor de 2 posiciones. Caudal. Se calcula a partir del flujo, es el volumen de fluido que pasa por determinado elemento en la unidad de tiempo. Sistemas de accionamiento. Una característica importante de toda válvula en su clase de accionamiento o mando, debido a que de acuerdo con ello, dentro de la cadena del mando de un equipo neumático se le empleará como elemento emisor de señal órgano de control o regulación. Entonces las válvulas se designan de acuerdo al número de las vías. Posiciones, por ejemplo, la dos medios tiene 2 vías, 2 posiciones. La 5 medios, 5 vías, 2 posiciones. 3 medios, 3 vías, 2 posiciones. 4 tercios, 4 vías, 3 posiciones. Y así sucesivamente. Ver válvulas neumáticas de micro. Si te interesa aprender más, esto no. Las válvulas neumáticas tienen como función principal dirigir y distribuir el aire comprimido dentro de un circuito neumático, regular el paso al frenar, armar el camino como debe corregir el fluido. Por el momento de comandarlas, las variables son muchas y es necesario conocerlas con más profundidad para obtener buenos resultados en el proceso. Para clasificarlas, podemos nombrar 4 tipos de diferentes válvulas: las direccionales, las de bloqueo, las regulares y las secuenciales. Que la de bloqueo se muestra en la imagen principal en la pantalla. Cada una tiene una función particular que las diferencias entre sí. En este caso vemos hablar de las válvulas direccionales, o también llamadas distribuidoras, justamente porque su objetivo principal es ese: distribuir. Estas válvulas cuentan con distintas cantidades de vías y 2 posiciones, la suma de las roscas correspondientes a las cantidades de las vías que posee. Las combinaciones más comunes son las siguientes: válvula 2 medios es igual a 2 vías y 2 posiciones, actualmente solamente como llave de paso. Una vía es la entrada y otra vía es la salida. Cuando está en posición abierta, las 2 vías se conectan sin nada en el medio y el aire comprimido fluye en libertad. Al cerrarse, lógicamente, corta el paso entre las válvulas, que pueden ser nombradas cerradas o normalmente abiertas, según cierre o habiliten el paso respectivamente con su posición de reposo.
Lo más común es que sean normales cerradas. Y más adelante hablaremos de los tipos de válvulas con otro compañero. Accionamiento manual. La característica principal de estas válvulas es que operadores deciden cuándo quieren que el aire fluya. No es la más utilizada justamente por el objetivo principal de la neumática, es automatizar. Las opciones para este tipo de accionamiento son mediante un pulsador o una placa o un pedal. Si se utiliza un botón con o sin rotación, la válvula es de dos posiciones, una cuando está presionado y otra cuando no lo está. En cambio, si se quiere tres posiciones, la opción más común es la placa, que se puede mover para adelante o pasar atrás para sacar del reposo. Accionamiento mecánico. En este tipo de accionamiento se produce se produce algunas acciones mecánicas que activan la válvula o hacer contacto con algo. Se puede crear con muchas maneras para lograr esto, incluyendo algunos casos que puede hacer que cuando golpee de un lado cambie la posición y cuando choca el otro. Un ejemplo bastante común, estas válvulas son lo que tienen levas o rodillos para funcionar como un fin de carrera. El rodillo avanza hasta hacer el tope con algo, entonces reduce el cambio de la posición de la válvula. Accionamiento neumático. Vamos para atrás. Accionamiento neumático. Como bien lo dice su nombre, estas válvulas son dirigidas gracias a la neumática, o sea, la necesidad del aire comprimido para ser comandadas. Si entra el aire, trabaja en una manera y si sale de otra, solamente con presión. Hay casos que también en las cuales se accionan con dos entradas distintas, adquiriendo mejor comodidad que el trabajo. Accionamiento eléctrico. Estas válvulas requieren un circuito eléctrico para activar la conmutación de las válvulas, obteniendo algún dispositivo eléctrico que haya mandado esa orden. Es importante saber que el voltaje y el tipo de corriente necesitada en su proceso, ya que no es lo mismo usar 12, 24, 110 o 220 voltios. Y tampoco es lo mismo utilizar corriente alterna que continua. La posición de reposo. Es importante también reconocer cuál es la posición de reposo de las válvulas, es decir, la posición cuando las válvulas no están siendo activadas. Si las válvulas es de dos posiciones, cuando es normalmente abierta o normalmente cerrada. Si es de tres posiciones, la posición de reposo generalmente es la posición central. Válvulas de corredera. En estas válvulas los diversos orificios se unen o cierran por medio de una corredera de émbolo. Una corredera plana de émbolo o una corredera giratoria consiste en un cuerpo que en su interior contiene una parte móvil en una serie de pasajes internos. La parte móvil puede adoptar diversas posiciones o desconectar o comunicar entre sí de diversas formas a estos pasajes internos. La parte móvil la constituye una pieza torneada que puede deslizarse como si fuera un pistón dentro de una cavidad cilíndrica que tiene el cuerpo de la válvula. La forma de esta parte móvil, en el caso de las válvulas direccionales, se asemeja a un grupo de varios émbolos pequeños unidos de un eje de los atraviesa por el centro y aquellos los mantienen separados entre sí. Válvula de corredera longitudinal. El elemento de mando de esta válvula es un émbolo. Cállate. El elemento de mando de esta válvula es un émbolo que realiza un desplazamiento longitudinal y une o separa del mismo tiempo a los correspondientes conductores. La fuerza de accionamiento reduzca porque no hay que vencer una resistencia de presión, de aire o de muelle. Como en el principio de la bola o de junta de disco, las válvulas
Las válvulas de corredera longitudinal pueden accionarse manualmente o mediante medios mecánicos, eléctricos o neumáticos. En estos tipos de accionamiento también pueden emplear para reposicionar la válvula o su posición inicial. La carrera es mucho mayor que la válvula de asiento plano. En esta ejecución de válvula de corredera, en la estrategia representa un problema del sistema conocido como metal contra metal. Utilizado en hidráulica exige un perfecto ajuste en la corredera en el interior del cilindro para reducir las fugas al mínimo. En neumática, el juego entre la corredera y el cilindro no debe sobrepasar 0,002 a 0,004 milímetros. Para que los costos de fabricación no sean excesivos, sobre el émbolo se utilizan juntas tóricas, anillos toroidales o de doble copa o juntos toroidales. Eso no, dale verga. Para los costos de fabricación no son excesivos, sobre el émbolo se utilizan juntas tóricas, anillos toroidales o de doble capa o juntas tóricas fijas al cuerpo. Al objetivo de evitar que los elementos estaquizantes dañen los orificios del empalme, pueden reparar en la superficie del cilindro. Válvula de asiento. Válvula de asiento. En la válvula, que consiste en un agujero generalmente redondo u oval en un tapón cónico o en el general en forma de un disco, colocado en el extremo de varilla, también llamado vástago de una válvula. El vástago guía la válvula a través de una guía de la válvula. Sirve como para regular el paso de los elementos, como para la función de todo o nada. El elemento del cierre apoya sobre el anillo de asiento de la sección circular. A medida que los elementos de cierre se aproximan al asiento, la selección del paso se reduce y por lo tanto aumenta la pérdida de carga, disminuyendo el caudal. En algunas aplicaciones, la diferencia de presión ayuda a cerrar la válvula y en otras ayudará a abrirla. Ya por mi parte eso sería todo. Mi compañero les va a explicar sobre las válvulas 2 medios, 3 medios creo también.